Imagina que eres un ciudadano costarricense y enciendes las noticias esta mañana. Lo que ves te hiela la sangre: 3 personas asesinadas en una cancha de fútbol a plena luz del día. 2 sicarios ejecutados en una gasolinera mientras llenaban el tanque. Una madre que perdió a su hijo de 17 años en un ajuste de cuentas. Y esto no es una película de terror, esto es Costa Rica en diciembre de 2025. El país que durante décadas fue considerado la Suiza de Centroamérica, el paraíso de la paz y la democracia, ahora está experimentando niveles de violencia que hace una década parecían imposibles. Y aquí está el giro dramático de esta historia. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, está volteando a ver hacia el este, hacia su vecino El Salvador, buscando respuestas. Está mirando directamente al hombre que muchos criticaron, que muchos cuestionaron, que muchos dijeron que estaba destruyendo la democracia. Está mirando a Nayib Bukele. Y no solo está mirando, está pidiendo ayuda. Acabamos de presenciar hace apenas 2 semanas algo histórico: la firma de la Alianza Escudo de las Américas, un acuerdo que podría cambiar el rostro de la seguridad en Centroamérica para siempre. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué el modelo que tantos organismos internacionales han condenado ahora está siendo exportado con urgencia? ¿Por qué países de toda la región están haciendo fila para aprender de El Salvador? Vamos a analizar esto con datos, con contexto, con múltiples perspectivas, porque esta historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Empecemos por entender la magnitud de lo que está sucediendo en Costa Rica, porque los números son absolutamente alarmantes. En 2023, Costa Rica registró 907 homicidios. Escúchame bien, 907 personas asesinadas en un país de 5 millones de habitantes. Eso es una tasa de 17.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que entiendas la dimensión de esto, hace apenas una década, en 2013, Costa Rica tenía una tasa de 8.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, la violencia casi se duplicó en 10 años. Y 2024 no fue mejor. El país cerró ese año con 880 homicidios. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador: en el primer semestre de 2025, ya se han registrado 443 asesinatos. El director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, ha proyectado que 2025 podría cerrar con hasta 975 muertes violentas, superando el récord histórico de 2023. Imagínate lo que eso significa para las familias costarricenses que antes vivían en uno de los países más seguros de América Latina. Pero no es solo el número absoluto de homicidios lo que tiene a Costa Rica en alerta roja. Es el tipo de violencia que están experimentando. 70% de los homicidios en 2024 estuvieron relacionados con ajuste de cuentas y venganzas. Esto no es violencia común y corriente, esto es crimen organizado. Son bandas delictivas peleándose por territorio, por rutas de narcotráfico, por control de mercados ilegales. 78% de estos asesinatos se cometieron con armas de fuego. Ya no estamos hablando de peleas que se salen de control, estamos hablando de sicarios profesionales ejecutando objetivos. Y aquí viene el dato que realmente te debe poner a pensar: según el informe del Estado de la Nación, 70% de los asesinatos en 2023 estuvieron relacionados con grupos criminales organizados. Costa Rica dejó de ser solo un punto de tránsito para el narcotráfico. En 2023 se posicionó como el puerto más importante para enviar droga hacia Europa. Sí, escuchaste bien, el puerto más importante del mundo para ese corredor específico. Los cárteles internacionales ahora ven a Costa Rica como una pieza fundamental de su operación global. Fíjate en este detalle geográfico que es crucial: 49% de todos los homicidios se concentran en apenas 27 de los 478 distritos del país. Estamos hablando de zonas específicas que han sido tomadas por el crimen organizado. Limón en el Caribe, Punta Arenas en el Pacífico, ciertas partes de San José. Son territorios donde las bandas criminales tienen más control que el mismo Estado. Y esto es exactamente lo que El Salvador experimentaba hace una década. Entonces, en medio de esta crisis, el 11 de diciembre de 2025, sucede algo que hace 3 años hubiera sido impensable. Rodrigo Chávez viaja a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele. Y no va a hacerle una visita de cortesía. Va específicamente a conocer el centro de confinamiento del terrorismo, el famoso CECOT, esa megacárcel que Bukele construyó y que puede albergar hasta 40.000 prisioneros. Chávez lo dijo sin rodeos ante la prensa: Bukele ha logrado un milagro. El Salvador se convirtió en uno de los países más seguros del mundo. Durante esa visita se firma la Alianza Escudo de las Américas. Este no es un simple acuerdo bilateral de cooperación como los que se firman todo el tiempo entre países vecinos.
Esto es algo mucho más ambicioso y, algunos dirían, más preocupante. El acuerdo establece que El Salvador compartirá con Costa Rica toda su experiencia en la lucha contra las pandillas. Y cuando decimos toda la experiencia, estamos hablando de un paquete completo: el manejo de cárceles de máxima seguridad, el desmantelamiento de estructuras criminales, las reformas legales necesarias para poder erradicar el crimen organizado. Bukele lo expresó con una claridad brutal: lo que estamos haciendo es prestarles toda nuestra experiencia, conocimiento y lo que hemos logrado acá para que ustedes lo apliquen dentro de lo que consideren conveniente. Fíjate en esa última parte, dentro de lo que consideren conveniente. Porque Bukele sabe perfectamente que no puede exportar su modelo exacto. Cada país tiene sus propias leyes, sus propias constituciones, sus propias realidades políticas. Pero lo que sí puede hacer es compartir el manual de operaciones. Costa Rica ya está tomando medidas concretas. El Ministerio de Justicia costarricense planea construir el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, el CACCO, en San Rafael de Alajuela. Es decir, están replicando el concepto del CECOT. Una megacárcel diseñada específicamente para aislar completamente a los líderes de bandas criminales, cortarles toda comunicación con el exterior, eliminar su capacidad de seguir dando órdenes desde adentro. Porque ese es uno de los elementos clave del modelo Bukele: no basta con arrestar a los delincuentes, hay que neutralizarlos completamente. Pero vamos a dar un paso atrás y analicemos qué es exactamente este modelo Bukele que ahora se está exportando. Porque para entender por qué tantos países lo quieren replicar, primero tenemos que entender que lo hace funcionar. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque estamos hablando de uno de los cambios más dramáticos en seguridad pública que América Latina ha visto en décadas. El 27 de marzo de 2022 marca un antes y un después en la historia de El Salvador. Ese fin de semana, las pandillas perpetraron una masacre que dejó 87 personas muertas en solo 3 días, 62 de ellas en un solo día. Fue el día más violento en la historia reciente del país. La respuesta de Bukele fue inmediata y contundente: declaró el régimen de excepción. Y desde ese momento, El Salvador cambió para siempre. ¿Qué significa un régimen de excepción? Significa que se suspenden ciertos derechos constitucionales básicos. El derecho a ser informado de los motivos de tu detención. El derecho a tener acceso a un abogado inmediatamente. El derecho a la privacidad de tus comunicaciones. Y algo crítico: el plazo de detención sin audiencia judicial se extiende de 72 horas a 15 días. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial. Estas son medidas extraordinarias que en cualquier democracia normal generarían alarmas inmediatas. Este régimen de excepción se aprobó por 30 días. Pero aquí está lo controversial: ha sido prorrogado consecutivamente 39 veces hasta mediados de 2025. Ya no estamos hablando de una medida temporal de emergencia. Estamos hablando de un nuevo estado permanente. Y esto es exactamente lo que preocupa a los organismos de derechos humanos. La Constitución salvadoreña establece que un régimen de excepción no puede extenderse más de 60 días, pero el gobierno argumenta que persiste la amenaza de grupos terroristas. Durante la vigencia de este régimen, más de 90.200 personas han sido detenidas por presuntos cargos de pertenecer o estar asociados a pandillas. 90.000 personas. ¿Para qué dimensiones este número? Eso es aproximadamente 1 de cada 45 adultos en El Salvador. El propio gobierno ha reconocido que la mayoría de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de un juicio, y que más de 8.000 han tenido que ser liberados por falta de pruebas. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados. Pero aquí está el dilema moral que no podemos ignorar: mientras todo esto sucedía, los homicidios en El Salvador se desplomaron de manera espectacular. En 2015, cuando El Salvador era considerado el país más violento del mundo, la tasa de homicidios era de 106 por cada 100.000 habitantes. En 2024, El Salvador cerró con solo 114 homicidios en todo el año. 114 personas en un país de 6,5 millones de habitantes. Eso da una tasa de 1.9 por cada 100.000 habitantes. Para poner esto en perspectiva, El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro del hemisferio occidental, incluso más seguro que Estados Unidos y Canadá según algunos indicadores. El fiscal general de El Salvador reportó que 98.2% de los homicidios de 2024 fueron resueltos. Imagina eso: casi total impunidad cero. Las extorsiones, que durante décadas fueron el pan de cada día para pequeños negocios y familias, prácticamente desaparecieron. Los territorios que antes estaban completamente controlados por las pandillas fueron retomados por el Estado.
Entonces aquí está el debate que está dividiendo opiniones en toda América Latina. ¿Vale la pena sacrificar ciertas libertades civiles si el resultado es calles seguras donde tus hijos pueden jugar sin miedo? ¿Es aceptable que algunas personas inocentes sean detenidas temporalmente si eso significa desmantelar completamente las estructuras del crimen organizado? Esta es la pregunta que mantiene despiertos a gobiernos, académicos y ciudadanos comunes en toda la región. Y Costa Rica no es el único país que está mirando hacia El Salvador con ojos de esperanza desesperada. Ecuador, Honduras, Argentina, Perú, Chile, incluso Polonia al otro lado del océano. Todos han mostrado interés o han tomado medidas concretas inspiradas en el modelo Bukele. Vamos a analizar algunos de estos casos porque cada uno nos enseña algo diferente sobre los desafíos y las limitaciones de intentar replicar este modelo. Ecuador es probablemente el caso más dramático y más preocupante de todos. En 2024, por segundo año consecutivo, se posicionó como el país más violento de toda América Latina, con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es particularmente impactante porque Ecuador, al igual que Costa Rica, era considerado hasta hace pocos años uno de los países relativamente tranquilos de la región. Pero el narcotráfico cambió todo. El presidente Daniel Noboa visitó El Salvador, recorrió el Secot y regresó decidido a construir su propia versión. En junio de 2024 puso la primera piedra de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena. Declaró un conflicto armado interno contra las bandas criminales. Militarizó las prisiones. Pero aquí está el problema, los resultados no han sido ni remotamente comparables a los de El Salvador. La violencia continúa escalando. Los primeros 3 meses de 2025 ya superaron récords históricos de homicidios. ¿Por qué? Los analistas señalan varias razones críticas. Primero, el crimen organizado en Ecuador está mucho más fragmentado y tiene muchas más conexiones internacionales que las pandillas salvadoreñas. Los choneros, los lobos, los tiguerones, estas no son pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18. Son organizaciones criminales sofisticadas con vínculos directos a los cárteles mexicanos y colombianos. Tienen más dinero, más armas, más recursos. Segundo, Ecuador es un país mucho más grande geográficamente que El Salvador, lo que hace infinitamente más difícil el control territorial. Honduras presenta otro caso fascinante de intento de replicar el modelo Bukele, y de fracaso estrepitoso. La presidenta Xiomara Castro declaró su propio estado de excepción en diciembre de 2022, solo meses después de que Bukele lo hiciera. Anunció la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, una en las Islas de los Cisnes y otra en Patuca. Militarizó la seguridad. Suspendió garantías constitucionales. ¿Los resultados? Aunque los homicidios bajaron de 38.1 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 26.8 en 2024, las pandillas siguen extorsionando a transportistas y comerciantes. El estado de excepción lleva más de 2 años vigente y las cárceles prometidas ni siquiera han comenzado a construirse. ¿Qué salió mal? Los expertos apuntan a un problema fundamental: corrupción masiva en las fuerzas de seguridad. El hermano de la presidenta, Juan Orlando Hernández, fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por convertir a Honduras en un narcoestado. Esa corrupción sistémica no desaparece con un decreto de emergencia. Argentina presenta un caso diferente. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, visitó El Salvador en junio de 2024 y se deshizo en elogios hacia Bukele y sus métodos. Sin embargo, Argentina no ha implementado medidas similares al régimen de excepción porque su contexto es completamente diferente. No tiene el problema de pandillas territoriales que tiene Centroamérica. Su problema de seguridad es más diverso y está más distribuido geográficamente. Ahora, vamos a hablar del elefante en la habitación. Las críticas al modelo Bukele son abundantes, detalladas y provienen de fuentes muy respetadas. No podemos analizar honestamente esta situación sin examinar estas críticas con la misma atención que le hemos dado a los éxitos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en septiembre de 2024 un informe demoledor sobre El Salvador. El título lo dice todo: Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador. La CID reconoce los actuales e inéditos índices de mejora en la seguridad ciudadana. No están negando que El Salvador es más seguro, pero argumentan que precisamente por eso, ya no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos. Sostienen que se ha creado un estado permanente de emergencia que viola los estándares internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch documentó en su informe de 2025 que desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2024 se han registrado más de 300 muertes bajo custodia del Estado. 300 personas que murieron mientras estaban en prisión.
Organizaciones salvadoreñas atribuyen estas muertes a actos de tortura, otros malos tratos y atención médica insuficiente. También reportan al menos 327 casos de desapariciones forzadas. Esto significa que hay familias que no saben dónde están sus seres queridos después de ser detenidos. Amnistía Internacional ha sido igualmente crítica. En su informe señalan que el gobierno de Bukele ha socavado el Estado de Derecho mediante la cooptación de los tribunales y la aprobación de cambios legislativos que amplían el control del gobierno sobre el poder judicial. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, con mayoría del partido de Bukele, destituyó y reemplazó a magistrados de la Corte Suprema sin el debido proceso. Esto eliminó los controles institucionales que son fundamentales en cualquier democracia. La Procuraduría General de la República ha sufrido una reducción significativa de personal. Hasta abril de 2024, cada uno de sus 281 defensores públicos manejaba un promedio de 280 casos derivados del régimen de excepción. Imagina ser un defensor público intentando representar adecuadamente a 280 personas al mismo tiempo. Es literalmente imposible. En septiembre de ese año, 400 trabajadores de la institución, entre ellos más de 130 defensores públicos, fueron obligados a renunciar. Hay reportes documentados de juicios colectivos donde se juzga a decenas o incluso centenares de personas al mismo tiempo. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha resuelto favorablemente solo el 1.4% de las más de 7.074 demandas de habeas corpus interpuestas durante el régimen de excepción. Esto significa que prácticamente no hay recurso legal efectivo para alguien que ha sido detenido arbitrariamente. La libertad de prensa también ha sido severamente afectada. La Asociación de Periodistas de El Salvador reportó un aumento del 66% en ataques contra periodistas y medios de comunicación en 2024 comparado con 2023. 5 periodistas se exiliaron entre enero de 2022 y agosto de 2024 temiendo represalias por su trabajo. Otros 16 abandonaron el país temporalmente. Se han revelado grabaciones donde funcionarios del gobierno discutían planes para espiar a periodistas, medios de comunicación y opositores políticos. La reelección de Bukele en febrero de 2024 también genera controversias. Ganó con más del 80% de los votos, pero esto fue posible gracias a un fallo de 2021 de una Corte Suprema cuya composición había sido modificada por la Asamblea para incluir jueces cercanos al gobierno. La Constitución salvadoreña históricamente prohibía la reelección inmediata, pero ese obstáculo fue removido mediante esta maniobra judicial. Una misión de observación de la OEA expresó preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso, citando desigualdad en el financiamiento de las campañas y el uso de recursos estatales. Entonces, después de examinar todos estos datos, todas estas críticas, todos estos intentos de replicación, ¿qué podemos concluir? ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo modelo de seguridad para América Latina o estamos presenciando una peligrosa tendencia hacia el autoritarismo envuelto en promesas de seguridad? La verdad es que esta pregunta no tiene una respuesta simple. Y cualquiera que te diga que la tiene probablemente está siendo deshonesto o no está viendo el panorama completo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que estamos en un momento crítico para América Latina. La región enfrenta niveles de violencia que son insostenibles. 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo estaban en América Latina en 2021. La región, con solo 8% de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos globales. Los gobiernos democráticos tradicionales han intentado durante décadas resolver este problema y, en muchos casos, han fallado estrepitosamente. Las políticas de rehabilitación han sido manipuladas por las pandillas. Las políticas de mano dura previas no tuvieron el alcance ni la consistencia del modelo Bukele. La corrupción policial y judicial ha saboteado incontables esfuerzos de reforma. Los ciudadanos comunes están desesperados. Cuando tu hijo no puede ir a la escuela sin arriesgar su vida, cuando no puedes abrir un pequeño negocio sin ser extorsionado, cuando ves cuerpos en las calles cada semana, la teoría de los derechos humanos empieza a sonar abstracta y distante. El Latinobarómetro 2024 reporta que solo 48% de los latinoamericanos apoya la democracia como sistema político, 15 puntos menos que hace una década. Por segundo año consecutivo, Bukele aparece como el líder mejor evaluado en América Latina, por delante incluso del Papa Francisco. Esto te dice algo profundo sobre el estado de ánimo de la región. Las personas están dispuestas a considerar alternativas que hace una década hubieran sido impensables. Pero aquí está el gran problema que los expertos señalan una y otra vez: el modelo Bukele funcionó en El Salvador debido a condiciones muy específicas que no son fácilmente replicables. El Salvador es un país pequeño, aproximadamente del tamaño del estado de Massachusetts.
Tiene 301 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que facilita las operaciones de seguridad. La violencia estaba concentrada en núcleos urbanos identificables. Las pandillas, aunque brutales, eran estructuras locales relativamente aisladas, no cárteles internacionales con miles de millones de dólares. El Salvador tiene 4.3 policías por cada 1000 habitantes, comparado con 1.7 en Honduras, 2.7 en Ecuador, 3.1 en México. Las fuerzas de seguridad salvadoreñas, a pesar de sus problemas, eran relativamente profesionales y no estaban completamente infiltradas por el crimen organizado. Bukele también tenía algo que muy pocos líderes latinoamericanos han tenido: control absoluto de todas las instituciones del Estado. La Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, la Fiscalía, todo respondía a él. Esto permitió reformas legales rápidas y coordinadas que serían imposibles en democracias con separación de poderes funcional. En México, por ejemplo, el crimen organizado tiene más dinero, más conexiones internacionales y está mucho mejor armado que las pandillas salvadoreñas. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado violentamente, como lo vimos con Pablo Escobar en Colombia en las décadas de 1980 y 90, con los cárteles mexicanos desde mediados de los 2000 y recientemente con la respuesta de las bandas ecuatorianas. La guerra de Calderón contra los cárteles en México resultó en más de 200.000 muertos y el problema del narcotráfico no se resolvió, solo se fragmentó y multiplicó. Entonces, ¿qué significa todo esto para Costa Rica y la Alianza Escudo de las Américas? Costa Rica tiene ventajas que otros países no tienen. Es una democracia estable con instituciones relativamente fuertes. No tiene ejército, lo cual significa que no puede militarizar su respuesta de la misma manera que El Salvador. Su población es más educada en promedio y tiene una cultura democrática más arraigada. Esto podría ser tanto una ventaja como una desventaja. Por un lado, podría limitar los excesos autoritarios. Por otro lado, podría dificultar la implementación de medidas drásticas. El proyecto del CACCO, la cárcel de máxima seguridad que Costa Rica planea construir, es un paso concreto. Pero una cárcel por sí sola no resolverá el problema. El Salvador no se transformó solo construyendo el CECOT. Se transformó mediante una combinación de reforma legal masiva, operaciones policiales coordinadas, inteligencia mejorada, control absoluto del sistema carcelario, eliminación de la corrupción policial y judicial, y sí, la suspensión de ciertos derechos civiles. Costa Rica tendrá que decidir qué elementos del modelo está dispuesta a adoptar y cuáles son líneas rojas que no cruzará. ¿Implementará su propio régimen de excepción? ¿Suspenderá el habeas corpus? ¿Permitirá detenciones sin orden judicial? ¿Intervendrá telecomunicaciones sin supervisión judicial? Estas son preguntas que la sociedad costarricense deberá responder en los próximos meses. Y las respuestas tendrán consecuencias que durarán décadas. La Alianza Escudo de las Américas también plantea preguntas más amplias sobre cooperación regional. Bukele y Chávez han dicho explícitamente que quieren que otros países se unan a esta alianza. ¿Guatemala lo hará? ¿Panamá? ¿Nicaragua? Si varios países centroamericanos adoptan modelos similares de seguridad, ¿veremos una transformación completa del panorama de derechos humanos en la región? ¿O veremos una nueva era de estabilidad y desarrollo económico porque finalmente se controló el flagelo del crimen organizado? Los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional continuarán monitoreando de cerca estos desarrollos. Ya han dejado claro que consideran el modelo Bukele como una violación masiva de los estándares internacionales de derechos humanos. Pero también están conscientes de que sus críticas tienen cada vez menos resonancia en poblaciones desesperadas por seguridad. Es un dilema ético y práctico de proporciones monumentales. Miremos también el factor político interno en cada país. Bukele tiene niveles de aprobación que superan el 80% en El Salvador. Es astronómicamente popular. Rodrigo Chávez en Costa Rica tiene una situación política más compleja. Enfrenta oposición significativa en la Asamblea Legislativa. No tiene el control absoluto de las instituciones que Bukele tiene. Esto significa que cualquier intento de implementar medidas controversiales enfrentará mucha más resistencia. Y luego está la cuestión del tiempo. El modelo Bukele ha estado en funcionamiento durante casi 3 años. Es suficiente tiempo para ver resultados iniciales impresionantes en reducción de violencia. Pero, ¿es suficiente tiempo para evaluar las consecuencias a largo plazo? ¿Qué pasará con esos 8.000 inocentes que fueron liberados después de meses o años en prisión? ¿Cómo afectará esto a la confianza en las instituciones? ¿Qué pasa si Bukele eventualmente deja el poder y el siguiente gobierno no mantiene el mismo nivel de control? ¿Las pandillas resurgirán?
Hay académicos que argumentan que el modelo Bukele es fundamentalmente insostenible porque requiere un nivel de represión que eventualmente generará su propia resistencia. Sostienen que está tratando los síntomas, la violencia visible, sin abordar las causas raíces, pobreza, falta de oportunidades, desigualdad extrema, corrupción sistémica, ausencia del Estado en territorios marginales. Dicen que cuando eventualmente se levante el régimen de excepción, porque ninguna democracia puede mantener indefinidamente suspendidos los derechos constitucionales, el problema volverá, quizás con nueva fuerza. Por otro lado, están los que argumentan que precisamente esas causas raíces solo pueden ser abordadas una vez que se establezca un mínimo de seguridad. Dicen que es imposible construir escuelas, crear empleos, atraer inversión o desarrollar comunidades cuando pandillas criminales controlan territorios enteros. Que el modelo Bukele creó la ventana de oportunidad necesaria para finalmente hacer las reformas estructurales que durante décadas fueron imposibles debido a la violencia. Que ahora que las calles son seguras, El Salvador puede enfocarse en educación, salud, desarrollo económico. Los datos económicos de El Salvador muestran una imagen mixta. El turismo ha aumentado significativamente. La inversión extranjera ha crecido. Pero la pobreza extrema también aumentó entre 2019 y 2023 según el Banco Mundial. Más de 1.900.000 personas vivían en situación de pobreza en 2023, 55.097 más que en 2022. El índice de pobreza ascendió al 30.3% frente al 26.8% en 2019. El presupuesto de 2025 prioriza el gasto en seguridad y defensa, mientras sectores clave como salud y educación sufren recortes importantes. Esto profundiza las desigualdades sociales y podría estar sembrando las semillas de futuros problemas. Porque si las personas siguen siendo pobres, si no tienen acceso a buena educación y salud, eventualmente la frustración se manifestará de alguna forma, potencialmente violenta. Volvamos ahora a la pregunta original, ¿por qué Costa Rica y otros países están pidiendo ayuda a gritos a Bukele a pesar de todas estas controversias? La respuesta es dolorosamente simple, porque están desesperados. Porque han probado todo lo demás y nada ha funcionado. Porque sus ciudadanos están muriendo en las calles. Porque el crimen organizado está ganando. Porque las democracias tradicionales con respeto escrupuloso a los derechos humanos y debido proceso han demostrado ser incapaces de derrotar a estructuras criminales que operan sin ninguna restricción moral o legal. Esta es la terrible ironía de la situación, los organismos internacionales que critican a Bukele no tienen una solución alternativa que funcione. Pueden señalar las violaciones de derechos humanos, y tienen razón en hacerlo. Pero cuando un país les pregunta qué deberían hacer en cambio, cómo pueden proteger a sus ciudadanos dentro del marco de derechos humanos existente, las respuestas son vagas, teóricas, a largo plazo. Mientras tanto, la gente sigue muriendo hoy, ahora, en este momento. Esto no significa que las críticas de derechos humanos sean incorrectas o irrelevantes. Al contrario, son absolutamente esenciales. Pero sí significa que existe una brecha enorme entre los ideales de derechos humanos y la realidad práctica de gobernar países con crisis de seguridad extremas. Es fácil criticar desde Washington, desde Ginebra, desde Bruselas. Es infinitamente más difícil ser un presidente latinoamericano viendo a tu país desangrarse y teniendo que tomar decisiones imposibles. La exportación del modelo Bukele representa un experimento masivo que se está desarrollando en tiempo real ante nuestros ojos. Costa Rica será el laboratorio más importante porque es un país con instituciones democráticas fuertes y una cultura de derechos humanos más arraigada que El Salvador. Si Costa Rica puede adaptar elementos del modelo Bukele manteniendo controles democráticos, podría establecer un precedente valioso. Si Costa Rica implementa el modelo completo y ve los mismos resultados positivos en seguridad sin los excesos autoritarios, sería extraordinario. Si Costa Rica lo intenta y falla, o si sacrifica su democracia en el proceso, será una advertencia para toda la región. También está la cuestión de la percepción internacional. Estados Unidos bajo la administración Trump ha cambiado su tono respecto a Bukele. El informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado para 2025 afirmó categóricamente que no hubo informes creíbles de abusos significativos de derechos humanos en El Salvador. Esto contrasta dramáticamente con informes anteriores que documentaban detenciones arbitrarias, torturas y violaciones masivas. ¿Es esto un cambio real en la situación de derechos humanos en El Salvador o es un cambio político en cómo Estados Unidos evalúa a sus aliados? Bukele es considerado el socio regional más cercano de Trump. Ha ofrecido a Estados Unidos el uso del SECOT para albergar a reos migrantes deportados. Esta alianza geopolítica podría dar cobertura política a otros líderes latinoamericanos que quieran implementar modelos similares.
Si Estados Unidos no está criticando las violaciones de derechos humanos en El Salvador, ¿por qué otros países deberían preocuparse por las críticas de organismos internacionales? Miremos hacia el futuro cercano. En los próximos 6 a 12 meses veremos desarrollos críticos. Costa Rica comenzará la construcción del CACCO y probablemente implementará las primeras reformas legales inspiradas en el modelo salvadoreño. Otros países de la Alianza Escudo de las Américas, si se suman, mostrarán sus propias adaptaciones del modelo. Ecuador continuará su lucha contra el crimen organizado y veremos si finalmente puede replicar el éxito de El Salvador o si su situación continúa deteriorándose. Honduras enfrentará elecciones y el modelo de Castro será evaluado por los votantes. Lo que está en juego aquí no es solo la seguridad de millones de personas. Es el futuro mismo de la democracia en América Latina. ¿Pueden las democracias liberales resolver problemas de crimen organizado sin convertirse en autoritarismos? ¿O estamos viendo el nacimiento de un nuevo tipo de régimen, una democracia iliberal al estilo húngaro o polaco pero con características latinoamericanas? Un sistema donde hay elecciones libres pero concentración de poder, donde hay seguridad en las calles pero represión de disidentes, donde hay orden pero a costa de libertad. La historia nos enseña que los estados de emergencia que se vuelven permanentes casi nunca regresan voluntariamente a la normalidad democrática. Una vez que un gobierno obtiene poderes extraordinarios, es extremadamente difícil que los renuncie. Los mecanismos de control y balance que se desmantelan bajo el argumento de la emergencia raramente se reconstruyen después. Las libertades que se suspenden temporalmente tienden a permanecer suspendidas indefinidamente. Pero también la historia nos enseña que las poblaciones que viven bajo violencia extrema eventualmente aceptarán casi cualquier solución que prometa seguridad. Cuando la alternativa es que tu hijo sea reclutado forzosamente por una pandilla o que tu negocio sea extorsionado hasta la quiebra, muchas personas están dispuestas a sacrificar libertades abstractas por seguridad concreta. No es un cálculo noble, pero es un cálculo humano comprensible. Entonces, ¿qué deberíamos pensar sobre todo esto? Aquí está mi conclusión honesta después de analizar montañas de datos, reportes, testimonios y perspectivas múltiples. No hay respuestas fáciles. El modelo Bukele ha logrado algo extraordinario en términos de reducción de violencia. Los números son innegables. El Salvador es objetivamente más seguro hoy que hace 3 años. Eso es un logro que no podemos minimizar, especialmente cuando consideramos el sufrimiento humano que se ha evitado. Pero ese logro ha venido a un costo muy alto en términos de derechos humanos, Estado de Derecho y principios democráticos. Ese costo tampoco podemos ignorarlo. 300 muertes bajo custodia del Estado no son estadísticas, son personas. 8.000 inocentes detenidos no son daño colateral aceptable, son vidas destruidas. La desaparición de la separación de poderes no es un tecnicismo legal, es la base de cualquier democracia funcional. La pregunta que cada país, cada sociedad debe responder por sí misma es: ¿cuál es el equilibrio aceptable entre seguridad y libertad? ¿Dónde está la línea que no estamos dispuestos a cruzar sin importar qué tan grave sea la crisis? Y quizás más importante, ¿cómo podemos lograr seguridad sin sacrificar permanentemente los valores democráticos que supuestamente estamos defendiendo? Costa Rica, Ecuador, Honduras y otros países que están considerando este camino deben hacer estas preguntas con la máxima seriedad. Deben estudiar no solo los éxitos de El Salvador, sino también sus costos. Deben diseñar mecanismos de control y supervisión que Bukele no tiene. Deben establecer límites claros y plazos definidos para cualquier medida extraordinaria. Deben mantener la separación de poderes incluso bajo emergencia. Y deben estar dispuestos a admitir si el modelo no funciona en su contexto específico y buscar alternativas. La comunidad internacional, por su parte, no puede simplemente condenar y alejarse. Tiene la responsabilidad de ofrecer alternativas viables, asistencia técnica real, recursos concretos. Es fácil criticar desde afuera. Es mucho más difícil, pero infinitamente más valioso, ser parte de la solución. Si los organismos internacionales de derechos humanos quieren que sus críticas sean tomadas en serio, necesitan demostrar que sus métodos pueden producir resultados comparables en reducción de violencia sin los costos autoritarios. Lo que es indiscutible es que América Latina está en un momento de inflexión. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán el carácter de la región por décadas. El modelo Bukele representa una de las apuestas más audaces y controvertidas en política de seguridad que hemos visto en la historia moderna de América Latina. Su exportación a otros países multiplicará tanto sus potenciales beneficios como sus peligros. Estamos viviendo historia en tiempo real. La Alianza Escudo de las Américas no es solo un acuerdo bilateral entre dos países pequeños. Es potencialmente el inicio de una transformación regional masiva en cómo se entiende y se implementa la seguridad pública.
Podría ser el comienzo de una nueva era de estabilidad y desarrollo. O podría ser el inicio de una deriva autoritaria que normalice la suspensión de derechos constitucionales como herramienta de gobernanza. Solo el tiempo lo dirá. Pero todos tenemos la responsabilidad de seguir estos desarrollos con atención crítica, de exigir transparencia, de defender los derechos fundamentales incluso cuando es incómodo, y de ser honestos sobre los dilemas reales que enfrentan las sociedades latinoamericanas. No podemos permitirnos el lujo del pensamiento simplista, de los eslóganes fáciles, de las posiciones ideológicas rígidas. La realidad es compleja, matizada, llena de compromisos difíciles. Los ciudadanos costarricenses, ecuatorianos, hondureños y salvadoreños no son estadísticas en un debate académico. Son personas que merecen tanto seguridad como libertad, tanto orden como justicia, tanto paz como democracia. Encontrar el balance correcto es posiblemente el desafío político y moral más importante que enfrenta América Latina en este momento. Y con eso concluye nuestro análisis profundo de por qué el modelo Bukele se está exportando a Costa Rica y la región. Espero que este video te haya dado una perspectiva equilibrada, con datos verificables, con múltiples puntos de vista, sin caer en propaganda de ningún lado. Si te gustó este análisis, déjame saber en los comentarios qué piensas sobre este tema tan complejo. ¿Crees que Costa Rica debería adoptar el modelo Bukele? ¿Qué elementos deberían replicar y cuáles deberían evitar? ¿Conoces a alguien que viva en El Salvador o Costa Rica? ¿Cómo ha sido su experiencia? No olvides suscribirte al canal para más análisis profundos de liderazgo y política en América Latina. Nos vemos en el próximo video.